Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí en el estadio Heriberto Jara Corona con nuestro amigo de FITS, el cual le vamos a realizar una entrevista. Mi nombre es David Alonso Hernández, soy de la licenciatura en Educación Deportiva de la UPAP. Iniciamos con la entrevista. Ok, amigo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es José de Jesús Zamora Luna y soy de profesión fisioterapeuta. Soy encargado de FIX, Fisioterapia Integral Jalapa, y trabajo para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Ok, muy bien. Pues iniciamos la entrevista. ¿Cuál es su nombre? Ya lo dijo, ¿verdad? Sí, mi nombre es José de Jesús Zamora Luna. ¿Cuál es el nombre de la institución, club o centro deportivo donde trabaja? Donde trabajamos. Nuestra empresa se llama FIX, Fisioterapia Integral Jalapa, y para el ISSSTE. Y bueno, y estamos también a cargo del equipo FIX. Ok, muy bien, gracias. ¿Cuál es su cargo dentro de la institución? Sí, ahí soy director general y en el ISSSTE soy encargado del área de fisioterapia. Perfecto. ¿Cuáles son las funciones que desempeña? Sí, en FIX lo que hago es dirigir y coordinar con los demás profesionales, así como también dar atención fisioterapéutica a los pacientes, a los deportistas o personas que así lo requieren. Perfecto. ¿Cuántas personas tiene a su cargo? A mi cargo es un psicólogo, una nutrióloga y cuatro fisioterapeutas. ¿Qué funciones realizan las personas bajo su supervisión? Sí, ellos dan la atención, siguen las funciones fisioterapéuticas. Por ejemplo, dan manejos para esguinces de tobillo, orientación hacia el paciente en higiene de columna, dan atención hacia problemas de hombro, de columna, etcétera. Muy bien. Vamos con la segunda parte, control y valoración médica del deportista. Pregunta número 7. ¿Llevan a cabo un control médico de los deportistas? Sí, nosotros, les llevamos un control fisioterapéutico que se basa en medir la cuestión funcional. Les llevamos un control en cuanto a la carga de sus entrenamientos, pero sobre todo a la orientación de las buenas prácticas. Pues ya, va enfocado en cuanto al descanso, la recuperación y el entrenamiento propiamente. Ok, muy bien. ¿En qué consiste el proceso de valoración médica que realizan a los deportistas? Sí, primero, se les hace una evaluación, una historia clínica, después se les hace unas pruebas de movilidad articular, una valoración con un examen manual muscular y algunas pruebas específicas que van variando. Normalmente no es como que exista un patrón como que para cada deportista. Hay guías en las que nosotros nos basamos y nos adecuamos también a las características propias de cada persona. ¿Con qué frecuencia se realizan las evaluaciones médicas? Aquí las realizamos en primera, por ejemplo, para el que asiste, pues cuando lo necesita, ¿no? Cuando le llega a requerir. Para el personal que tenemos a cargo, que son el equipo, el grupo de deportistas, que en su mayoría son corredores, pues va siendo trimestral. Pero básicamente va siendo un poquito más de control para ir viendo cómo van, si van sintiendo alguna molestia, si van sintiendo alguna sobrecarga o alguna adaptación mal o bien que vayan haciendo al entrenamiento. Muy bien. ¿Se realizan exámenes físicos o pruebas específicas antes de la participación deportiva? Se lleva un control. De ahí, por ejemplo, ellos tienen su programa de entrenamiento. Ese programa de entrenamiento pues tiene un tiempo en el que dura. En base a eso sí se pueden programar, pero va más en base a objetivos. ¿Sí? Igual cuando es, por ejemplo, una persona recreativa, porque tenemos gente que es recreativa, ahí básicamente pues va más en base a su estado de salud, su estado de bienestar y en base también a los objetivos que tenga. Sí, sería más personal. Sí. Entonces vamos, equipo de atención en salud deportiva. ¿Cuenta con un equipo multidisciplinario o interdisciplinario para la atención de los deportistas? Sí, contamos, por ejemplo, hay 2 médicos, estamos los terapeutas, nutriólogos, psicólogos. En este caso sí hay que discernir que profesionalmente, pues por nuestras funciones llegan hasta cierto punto. Ya de ahí nos apoyamos en algunas situaciones con algún médico o inclusive con alguna otra especialidad. Sí. En caso afirmativo, ¿qué profesiones integran dicho equipo? Sí, medicina física y rehabilitación, fisioterapia, psicología, nutrición,
entrenadores, también tenemos entrenadores dentro del equipo. Ok. ¿Cuál es la función de cada profesional dentro de la atención del deportista? El médico pues hace la evaluación y el diagnóstico médico, el terapeuta hace un diagnóstico funcional y el nutriólogo, bueno, ya va en base a la alimentación, el psicólogo pues ya dependiendo de lo que quiera abordar, si va a abordar algún aspecto de psicología o si se va a ir más específica hacia psicología deportiva, pero ya va variando un poco. Sí. No quiere decir que pues, todos pasen por todo, o sea, va dependiendo de lo que requieren. Hay, por ejemplo, atletas o entrenandos que entienden muy bien esa parte que les corresponde a ustedes como deportistas, que pues es el descanso, la recuperación, que de alguna manera pues acuden poco a la clínica. Y es recomendable hacerlo. Pues no tanto, mira, lo recomendable es que primero te cuides, es que lo importante aquí, que bueno, yo creo que ahorita creo que lo vamos a abordar en una de las preguntas más adelante, pero bueno, una de las cosas más importantes que hay aquí pues es como la concientización para llegar a la prevención. Hace poquito practicaba con el maestro Froilán y era lo que le comentaba, que una de las partes de la iniciativa es que la gente entienda y aprenda para que tenga buenas praxis y a final de cuentas eso es lo que nos va a llevar a que sea bien. Cuando vayan con nosotros, pues realmente vayan cuando realmente lo necesitan. Pues con las lesiones deportivas, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes en este deporte? Sí, las lesiones más frecuentes que se dan, por ejemplo, en el running, y en la mayoría de los deportes, mira, aquí pasa una cosa, podemos darles una definición, por ejemplo, como un esguince de tobillo, alguna tendinopatía, pero si nos vamos un poquito a profundizar un poco más, nos vamos y lo relacionamos un poquito con lo que te decía. Muchas de las lesiones, aunque vengan por una periostitis, por un problema de la banda iliotibial, viene por una falta de concientización a la hora de entrenar. Luego son gente que no descansa, se sobreentrena, utiliza un calzado inadecuado. Entonces es cuando, por ejemplo, en la exploración yo luego les digo, mira, pues a ti te duele la banda iliotibial. Si nos vamos a fisiología, pues está un poco más activada, está generando dolor. Le digo, eso relativamente es fácil relajarla. Lo que hay que ver aquí es por qué pasó. Entonces, cuando tú logras que concienticen esa parte, pues de alguna manera las lesiones van disminuyendo y las adaptaciones al entrenamiento van un poco mejor. ¿Cuándo suelen producirse estas lesiones? ¿En entrenamiento, competencia o otras situaciones? Más yo creo que en entrenamiento y va más una parte de una sobrecarga. Cuando se da en competición también nos encontramos con que luego a veces no nos preparamos tanto. Digo, va a variar dependiendo. Aquí lo importante es que las personas nos concienticemos, conozcamos nuestro cuerpo y también entendamos el deporte que estamos practicando y tengamos objetivos bien definidos. Te voy a platicar rapidito, por ejemplo, el caso de una paciente que se lastimó la rodilla. Ella estaba yendo a un gimnasio de CrossFit, entonces me dice, ¿qué hago? ¿Dejo de hacer CrossFit? Y le digo, yo mejor habla con tu entrenador. Le digo, habla y especifica bien los objetivos que tú tienes. Le digo, porque si tu objetivo es la pérdida calórica para bajar de peso, le digo, pues entonces dile, ¿sabes qué? Ponme un ejercicio que no sea de alto impacto, que me permita obtener eso. ¿Por qué? Porque la ponía a saltar en un cajón. Entonces yo le digo, si tú vas a competir en salto de cajón, pues date. Está bien, ¿no? Sí, date porque es tu objetivo. Pero si tu objetivo es la pérdida calórica, yo pues dile a tu entrenador que busque otro objetivo que se adapte a ti y que vaya generando tus necesidades. Por eso te digo, es más la concientización, porque inclusive las mismas personas a veces no aceptamos eso. Siempre dicen, no, pues es que yo quiero porque es más fuerte, me gusta. Pero no es. Exacto. Pero te digo, entonces cuando ya adquirimos esa concientización y ese conocimiento, pues avanzamos un poco más. ¿Cómo ocurren generalmente esas lesiones? Pues más bien por el acúmulo de factores, sobrecarga, falta de descanso, falta de dormir bien, o sea, todo ese tipo, o sea, debemos de entender que nuestro cuerpo funciona de una manera y que cuando nosotros damos estímulos y todo eso, requiere el cuerpo un tiempo para que se adapte y lo procese. Entonces yo creo que aquí lo que a veces falla mucho pues, es el descanso. El descanso, sí, es clave. ¿Cuáles considera que son las principales causas de las lesiones deportivas? Pues volvemos a lo mismo, un acúmulo de factores, condiciones propias de la persona, condiciones propias del deporte,
los malos hábitos y la falta en general de conocimiento de la misma práctica deportiva. Digo, nos pasa mucho con los entrenadores. Luego, por ejemplo, hay entrenadores que a veces no conjuntan o no respetan, por ejemplo, etapas del desarrollo, adaptaciones. Me he encontrado entrenadores que luego dicen, mira, es que este niño está muy desarrollado, y yo le digo, profe, pues si usted se va a las etapas del desarrollo se va a dar cuenta que no está normal, ¿no? O sea, Sí. por eso te digo, a veces siento que hace falta conocer un Más poquito más. conocimiento. Las lesiones más frecuentes son también las más fáciles de prevenir. Es un conjunto en general. Yo creo que en general la mayoría de las lesiones sí se pueden prevenir, ¿no? ¿Por qué? Porque los accidentes, pues no. Si tú vas corriendo y de repente caes en una zanja, pues es un accidente, ¿no? Pero si tú de la nada, por ejemplo, porque nos ha pasado en competiciones que hay gente que en una competencia, en otra, les ha pasado lo mismo, pues hay un foco de alarma. Otra situación muy común es el dolor lumbar. Te pongo de ejemplo esto porque es algo que nos pasa a muchas personas, y luego a veces, por ejemplo, no concientizamos que el dolor lumbar pues solo nos debe aparecer una o dos veces durante nuestra vida. Cuando luego hay personas que tú les preguntas, ¿te ha dolido la espalda baja? Te dicen no, y tú les dices, bueno, estamos en julio, de enero a julio, ¿cuántas veces te ha dolido la espalda? Y empiezan, no, como 5 veces. Y dices tú, eso ya no es normal. No, ya no. No es normal, entonces ya hay algo ahí que está pasando. Sí, Sí, entonces te digo, sí se puede producir, pero pues te digo, yo voy a lo mismo. Yo creo que el trabajo de todo esto, inclusive por ejemplo para ustedes como maestros de educación física, pues viene en la parte preventiva y en la parte informativa. Ustedes tienen ahora sí la bandera del conocimiento en cuanto a las artes del deporte. Entonces la prevención y la educación es bastante bueno. Inclusive yo te podría decir, en algún momento compartí aula con algunos maestros de educación física, y luego se estresaban cuando decían, oye, y si veo a una niña que camina así, ¿qué le hago? Y yo le decía, bueno, pues tú no le haces nada, tú solo detectas, tú lo que tienes que investigar son los canales correctos para saber hacia dónde la tienes que dirigir, ¿no? Si se va a ir a tal lado, si se va a ir a su hospital, si se va a ir al CRISPR o si se va a ir a X lugar, pero tú debes de tener esos canales para saber, y después de ahí, de que conozcas, que sepas qué es lo que tiene, tienes que saber qué adaptaciones le vas a hacer al entrenamiento. ¿Considera que las acciones o hábitos del deportista influyen en la aparición de lesiones? Sí, te digo, el descanso es fundamental. Hace poquito platicaba con un amigo sobre un corredor que está corriendo en el extranjero muy fuerte. Comentábamos con él de que él era muy fuerte emocionalmente, y le decíamos luego en esa situación cuando se empalan pues entrenando con concentración, le decíamos hasta una discusión con su pareja lo desequilibra, le digo, no lo deja dormir y X cantidad de cosas. Entonces pues sí. Vamos con atención y tratamientos de lesiones. ¿Cuál es la atención inmediata que se brinda a un deportista lesionado? Pues primero ver su estado, primero identificar si está dentro de nuestras funciones realizarlos. Hace poquito en otro evento se cayó una persona y pues me daba indicios para que se hubiera fracturado la muñeca. Entonces de primera instancia yo ahí acaso inmovilizo un poco si es que lo sé hacer, y de ahí pues a su unidad de atención primaria. Claro. Sí. ¿Qué método o protocolo utiliza para el manejo de lesiones agudas? Ahí, por ejemplo, no recuerdo cómo se llama ahorita el método, de hecho lo había notado de aquí, porque se me pasó un poco. ¿Qué número de pregunta es? 21. Subamos bien rápido. El Pace and Love, que va más o menos en la parte de, pues más educacional. De hecho, siempre, por ejemplo, en la consulta hemos tratado de educar un poquito al paciente, de que conozca su patología, de que sepa lo que está haciendo. De hecho, ahorita precisamente hay un corredor que estamos viendo. De hecho, hay un corredor ahorita que viene de Oaxaca, uno de los mejores corredores del país, que básicamente trae una lesión, trae una discartrosis, un problema en los discos intervertebrales, ocasionados precisamente porque ha entrenado a un nivel muy alto, pero sin cuidar ciertos aspectos. Entonces ya cuando tú lo revisas clínicamente te das cuenta de que sí, está bien marcado, pero hace falta fuerza,
falta fuerza en glúteos, fuerza en ciertas zonas, que han hecho de que cuando llega, porque él compite ya a nivel internacional, o sea, con los mejores del mundo. Entonces, cuando va a ese ritmo, pues siente la molestia, pero es lo que le digo, hay que hacer ciertos cambios que se tengan que hacer y adaptarlos a lo tuyo. Sí. Que él quiere, ¿no? Sí, de ahí que y los vamos adaptando, te digo, está el otro protocolo también de RISE, aunque hay algunas cuestiones que se están ahorita, por ejemplo, pues, ¿cómo se puede decir? Cuestionando un poco esa parte, pero de alguna manera pues hay algunas cositas que podemos rescatar. Pero en realidad, te digo, es adaptarse al paciente, identificar las necesidades y establecer objetivos. Y con eso, ¿no? Sí. ¿Cómo se determina si un deportista requiere atención médica especializada? Ahí, por ejemplo, se hace la derivación dependiendo, como te decía, si nosotros vemos que ya llegó y pone ciertas manifestaciones clínicas, pues no. En alguna ocasión también nos llegó una persona ahorita que se populariza mucho el trail, con calambres en toda la parte de su cuerpo, cara, brazos, y llegó a la carpa porque dice, bueno, me vengo acalambrando. Entonces cuando tú ves eso, dices, esto es deshidratación. O sea, esto no aquí, o sea, ni te hago perder el tiempo. Buscamos inmediatamente si había una ambulancia o algo, ya sea para que lo canalizaran ahí o se lo llevaron a urgencias. O sea, por eso digo, va a ir variando lo que se te presente, pero sí se te va presentando de todo. Ahora, también otras cosas, hablando igual de deporte de montaña, nos encontramos a una persona que hace 3.000 metros sobre el nivel del mar, que se sentía mal, dolor de cabeza, mareada, hipertensa, venía de Coatzacoalcos a nivel del mar, y también es una cuestión bien compleja porque se le sugirió mejor no parar. Pero no, o sea, no le importó y se fue y se fue. Entonces es lo que yo les digo, lo jugamos con un cuerpo tan noble que de alguna manera, pues a veces no pasa nada. La bronca está, es que hasta que pasa. Así es. ¿Cuál es el procedimiento de seguimiento para los deportistas lesionados? Se les da una cita subsecuente y ahí se vuelve a revisar. Dolor, si ha evolucionado, si sigue alterada la movilidad, si ha disminuido la inflamación, si hay alguna alteración en las funciones. Muy bien. Prevención de lesiones. ¿Qué recomendaciones brinda a los deportistas para prevenir lesiones deportivas? La recomendación, pues, primero descansar bien. O sea, es el descanso bien. Quien ya está entrenando con un programa de entrenamiento, pues es descansar bien, adecuarse bien, tener una buena comunicación con su entrenador. O sea, esa es una parte fundamental. Buscar esa apertura y si no, pues buscar un entrenador que sí la tenga. Luego pareciera que no, pero sí hay muchos entrenadores que se adecúan a cosas muy positivas. Realizar programas específicos de prevención de lesiones. Sí, hacemos un programa de prevención de lesiones, de hecho sí tenemos uno donde técnicamente lo que buscamos es la concientización del espacio corporal, identificando cómo interviene tanto en posturas estáticas como en dinámicas, y así de esa manera tratar de prevenir, entender bien los procesos de descanso, los procesos bien de reparación, el sueño, eso es súper importante, y bueno, la alimentación. Sí. ¿Se capacita a los deportistas sobre autocuidado y prevención de riesgos? Sí, regularmente les hacemos pláticas y algunas sesiones. De hecho, hoy precisamente se fueron con el corredor que te digo, precisamente por la cuestión de que pues, compartan un poquito de experiencias, lo positivo y lo negativo. Por ejemplo, él es un corredor que ahorita por estar lesionado se ha perdido como 8 carreras en todo el continente. Es el que iba al principio, ¿no? Sí, por ahí vamos. Sí. Vamos con registro y seguimiento estadístico. ¿Llevan un registro de estadísticas de lesiones deportivas más frecuentes? Hemos hecho algunos estudios propiamente en algunas carreras, que han hecho aquí en la región, algunas encuestas sobre eso. La mayor parte de la gente desconoce un poquito la parte inclusive de la fisioterapia, pero sí hemos hecho algunas encuestas para tratar de entender cómo piensa un poquito la gente. ¿Registran que deportistas presentan mayor incidencia de lesiones? En el expediente clínico. Sí. ¿Cómo utilizan esta información para mejorar la prevención y atención de lesiones? Pues, por ejemplo, lo podemos hacer regularmente tenemos algunas pláticas en grupo, donde hablamos de algunos casos que podamos, por ejemplo, pues ayudar. ¿Podrían abrir, por favor?
Amigos, ya regresaron, podrían abrir. No llegaron, ¿no? No, Escuché que hablaron. gritaron, ¿verdad? Pero no. Amigo, avísenme cuando lleguen para que les abran. Ahora sí, continuamos. Sí. Masaje deportivo y primeros auxilios. Sí. ¿La institución cuenta con personal capacitado para realizar masaje deportivo? Sí. Fíjate que ahí, por ejemplo, yo voy a lo mismo, a pesar, el masaje deportivo es una técnica y sí tiene que ser bien distinguida entre que a veces es curativa o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, luego hay personas que van por alguna descarga y tienen molestias. Pues es diferente, el objetivo es un poco diferente, entonces sí, luego a veces es un poco complejo porque si luego a veces se nos escapa preguntarles algo, el paciente se va de que dice, no, pues fui a descarga porque me dolía la rodilla Y no me sirvió. y no me sirvió, porque sí nos ha pasado, ¿no? Y dices tú, no, pues no es una descarga, hay que revisarte, ¿no? Pero a veces uno piensa que es eso y como no, Exacto. no dice uno... Y luego a veces, Sí, te digo, a veces es un poco complejo porque realmente nosotros como profesionales, si no te pones así en ese aspecto, sí de repente se te va. Y ya hasta pueden decir, no, es que el fisio no me sirvió. Sí, y, pasa. Y nos recomiendan, ¿no? De hecho, nos ha pasado en algunos que llegan pacientes refiriéndose precisamente de otro lado y ya tú cuando los entrevistas y hablas con ellos te das cuenta que no hicieron nada mal, simple y sencillamente que no lo explicaron y era algo que no sabía la persona. Entonces, ¿Los deportistas tienen acceso regular a sesiones de masaje deportivo? sí. ¿Considera que el masaje deportivo contribuye a la prevención o recuperación de lesiones? Pues te digo, es una herramienta más que tiene que ser elegida bien determinada por el profesional. Sí, es una herramienta más. Te digo, a veces muchos de los deportistas se concentran mucho en decir el masaje, pero pues va más allá es algo más. El masaje solo es un complemento de lo que podría ser un tratamiento. Okay, esa sería de qué manera, ¿no? Sí. ¿El personal técnico y deportivo cuenta con capacitación en primeros auxilios? Sí. ¿Con qué frecuencia se actualizan esas capacitaciones? Pues yo creo que una vez al año. Una vez al año. Vamos con comentarios finales. Desde tu experiencia, ¿qué medidas considera más efectivas para reducir la incidencia de lesiones deportivas? Sí, la parte preventiva e informativa. Hay una parte a la que yo le llamo culturización, que viene la parte que es hablar un poquito de lo que hacemos, de compartir un poquito lo que hacemos, experiencias y todo eso, para que de alguna manera vayamos nutriéndonos un poquito más y pues ahora sí concientizándonos. Es que cuando tú te concientizas de eso, cuando tú entiendes cómo trabaja tu cuerpo y te concientizas, de alguna manera pues es más fácil hacerlo. ¿Desea agregar algún comentario o recomendación relacionada con la prevención y atención de lesiones deportivas? Pues no, digo, es una parte importante, yo creo que es la parte más importante, aunque es la parte más difícil porque pues es la que, pues es como se dice, es la que se trabaja más y la que menos resultados puede tener, ¿no? Porque por ejemplo, cuando tú recuperas a un paciente, pues eres bueno, ¿no? Pero cuando tú provocas que alguien no se lesione, pues ni siquiera vas a saberlo. Pero es una parte importante que sí tendría que ser y no nada más en la cuestión del deporte, pues en todo. Okay, muy bien. Bueno, pues ya como para finalizar el video, mucho la duración del tiempo y en esa entrevista me puedo dar cuenta que hay que estudiar, hay que entender, hay que ser consciente de todo esto que me está diciendo el profesional, el terapeuta. Hay que hacer un equipo multidisciplinario entre todos, ¿no? Lejos de causar disparidades, pues hay que compartir conocimientos y perspectivas, porque por ejemplo ustedes tienen una perspectiva desde otro punto de vista, nosotros desde otro punto de vista, el psicólogo desde otro punto de vista, el nutricionista desde otro punto de vista, y pues lo importante ahí es conectar con eso por el bien de las personas, ¿no? Okay. Bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ti, amigo, gracias.